Israel es ese país que llama la atención de todo el mundo. Diminuto, rodeado de países que si pudiesen acabarían con ellos, pero ahí está, con un sector tecnológico y militar puntero que les ha permitido sobrevivir durante muchísimos años. En el momento en el que se está grabando este vídeo, se han llevado a cabo ataques desde Irán en respuesta al atentado que cometió Israel hace unos días a una embajada, pero este ataque fue repelido, demostrando la gran fortaleza militar que tiene Israel. Y la pregunta es, ¿cómo demonios ha conseguido este desarrollo? Pues para esto estamos aquí. Esto es la segunda parte de nuestra serie hablando de la historia de Israel. En la primera os contábamos cómo se ha formado el Estado de Israel y hoy venimos a contar qué pasó una vez se formó. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. En 1952, Israel y Alemania Occidental firmaron un acuerdo histórico donde Alemania Occidental se comprometió a compensar a Israel por las propiedades judías confiscadas durante la época del frustrado pintor austríaco. A lo largo de 14 años, Alemania Occidental desembolsó lo que serían hoy unos 7.000 millones de dólares en forma de compensación. Estas reparaciones representaron una parte significativa de los ingresos de Israel, llegando a representar el 87% de estos ingresos. A su vez, Israel recurrió a la emisión de bonos dirigidos a la comunidad judía en Estados Unidos y Canadá. Es decir, pedía prestado dinero a judíos que viviesen en esos países. Y todo hay que decirlo, los resultados han sido bastante buenos. También hay que sumarle las donaciones de los propios judíos estadounidenses. Todos estos ingresos fueron claves para el crecimiento económico del país. Ya en aquel entonces se llevaron a cabo varios proyectos importantes para el crecimiento de la región. Los ingresos obtenidos se canalizaron a proyectos de desarrollo industrial y agrícola, permitiendo a Israel llegar a la autosuficiencia económica. Muchos proyectos como la central eléctrica de Ladera, obras en el Mar Muerto, proyectos hídricos, plantas desalinizadoras, el puerto de Haifa, Ashford o Eilat fueron algunos de los proyectos que se iniciaron en aquel entonces, y proyectos como las plantas desalinizadoras o de transporte de agua fueron claves para el desarrollo agrícola de la región. El sector textil, el cual se vio impulsado por el desarrollo exitoso del cultivo de algodón. Para finales de los 60, el sector textil fue la segunda mayor rama de la economía, representando el 12% del PIB, superado solamente por el sector de los alimentos. Sorprende el desarrollo de un fuerte sector alimenticio en una zona desértica, pero todos estos proyectos que hemos comentado fueron indispensables para este éxito. En las primeras 2 décadas, Israel experimentó un crecimiento económico excepcional, con unas tasas de crecimiento que rozaban el 10%. El gasto de las familias se incrementó en un 97% en términos reales y el consumo per cápita creció en un 221%. Vamos, que la economía iba como un cohete. Pero el país estaba a punto de entrar en una era de estancamiento, una década perdida que daría lugar al posterior despegue de la economía. Pero con esto iremos un poco más adelante, ya que seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿y dónde está Estados Unidos en toda esta historia? En un discurso del 28 de octubre de 1948, el presidente Truman prometió que los Estados Unidos apoyaría al nuevo Estado de Israel. Este compromiso fue puesto rápidamente a prueba después de la victoria de Israel en su guerra de independencia, cuando el nuevo gobierno solicitó a los Estados Unidos ayuda económica para ayudar a absorber a los inmigrantes. Israel ha sido el mayor beneficiario de la ayuda directa de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Se aprobó un préstamo de 135 millones de dólares del Export-Import Bank y la venta de productos que sobren a Israel. El Congreso votó a favor de ayudar a Israel a hacer frente a sus cargas económicas impuestas por la afluencia de refugiados judíos de los países árabes, cosa que enfadó bastante a los árabes, ya que consideraban que los yanquis los estaban dejando de lado, pero eso es otra historia. Los primeros paquetes de subvenciones económicas de los Estados Unidos a Israel finalizaron en 1959. A partir de aquí y hasta principios de la década de los 80, la ayuda estadounidense al Estado de Israel consistió en préstamos que el Estado de Israel devolvió
íntegramente. En ese entonces el país comenzó a adquirir armamento a Estados Unidos en 1962, pero no recibió subvenciones de asistencia militar hasta después de la guerra de Yom Kippur en 1973, obligando a Israel a endeudarse profundamente para financiar su desarrollo económico y la compra de armas. Esta decisión de los Estados Unidos para apoyar la industria militar de Israel se basaba en la creencia de que esto reduciría la posibilidad de una guerra en Medio Oriente, lo que suponía a la larga un ahorro para los Estados Unidos. Si esto ha servido o no ya es otro debate. Tras la guerra de Yom Kippur en 1973, la economía sufrió un profundo estancamiento, una inflación elevada y un aumento de los gastos gubernamentales. El gasto militar se disparó hasta el 30% del PIB y también se incrementó de forma notable el gasto social. En total, el gasto público llegó a representar el 75% de su PIB. La deuda también se disparó hasta el punto de que en 1984 esta representaba el 284% del PIB. Vamos, casi 3 veces el tamaño de su economía. La inflación, como os podéis imaginar, también se disparó, por un lado por las políticas expansivas llevadas a cabo por el gobierno y por otro por el contexto internacional donde los costes de las materias primas estaban subiendo. En el 77 hubo un cambio de partido que intentó revertir esta situación. Se llevó a cabo una liberalización del tipo de cambio, pero el convulso contexto internacional, ya que en aquel momento estamos en medio de la crisis del petróleo, la inflación, etc., todo esto hizo que esta medida solamente consiga empeorar la situación. La economía de Israel estaba viviendo un momento crítico, pero en los años 80 hubo una reunión entre los economistas de los Estados Unidos y el Banco Central de Israel para tratar de dar un giro de 180 grados a esta situación. La economía estaba al borde del colapso. La crisis bancaria de 1983 y la inflación descontrolada de 1984 estaban poniendo en jaque su economía, pero hubo varios acontecimientos que dispararían la economía israelí hasta llegar al Israel que todos conocemos hoy en día. Las exitosas reformas consistieron en poner fin al déficit, anclar el tipo de cambio, a diferencia de lo que se hizo en los 70, y congelar temporalmente los salarios y precios para evitar que suba más la inflación, debido a la famosa espiral salarios-inflación. Suben los salarios, suben los costes y acaban subiendo los precios y así una rueda. Se aprobó la ley de no impresión que prohibió al gobierno tener préstamos del Banco Central. Todo esto fue un éxito. En unos pocos trimestres la inflación pasó de un 400% a un 20% y la deuda cayó de un 284% del PIB a un 199%. Reducción que se consiguió en solamente un año. Y por último hay que destacar una subvención de los Estados Unidos valorada en 1,5 mil millones de dólares que por aquel entonces representaban un 6% del PIB, que sirvieron de un importante colchón financiero para calmar un poco la situación. Todo esto sentó las bases para volver a estabilizar la economía y construir los cimientos para que Israel se convierta en la potencia que es hoy en día. Pero no podemos olvidarnos de dos importantes vientos de cola internacionales, es decir, ayudas involuntarias, que favorecieron bastante a su economía. Por un lado tenemos la migración de judíos de la colapsada Unión Soviética, que aportaron experiencia científica y técnica al floreciente sector tecnológico, representando en aquel momento el 15% de la población. Y por otro lado tenemos el proceso de paz iniciado en la Conferencia de Madrid, culminando en los acuerdos de paz de Jordania en el 1994, que calmó hasta cierto punto la relación con sus vecinos, algo importante para permitir que tu economía pueda despegar y atraer inversión. A partir de aquí nos embarcamos en unos años donde la economía israelí tendría un crecimiento con muy pocos precedentes. La economía se vio afectada por la burbuja de las .com, pero la apertura de nuevos mercados, el resurgimiento del sector tecnológico y la demanda global de seguridad y defensa impulsaron una recuperación más que notable. El gobierno creó una estrategia exitosa de creación de startups donde se trataba de apoyar a los fondos de capital riesgo para que inviertan en estos proyectos. Esto formaba parte del plan conocido como Proyecto Yozma, el cual tuvo un éxito rotundo y la cantidad de startups crecía de forma exponencial y la inversión extranjera no paraba de entrar. Por poner unas cifras, la inversión extranjera llegó a los 13.000 millones de dólares en el año 2006.
La economía de Israel se mostró bastante sólida frente a la crisis del año 2008, manteniendo un crecimiento positivo al año siguiente y unas tasas de desempleo inferiores a las de muchos países occidentales. Y esta fortaleza de su economía se puede explicar por dos razones. En primer lugar, porque era un prestamista neto, y en segundo lugar, por las políticas macroeconómicas conservadoras tanto del gobierno como del Banco Central de Israel, que permitieron amortiguar muy bien ese golpe. Dentro de esas políticas tenemos, por un lado, la negativa del gobierno a ceder a la presión de los bancos para que el gobierno les rescate, haciendo que los comportamientos arriesgados se vean limitados, ya que el gobierno no les iba a rescatar. Y en segundo lugar tenemos la implementación de una medida que separaba la actividad de inversión y depósito. Es decir, un banco tenía que elegir si ser un banco de inversión exponiéndose a más riesgo o ser un banco de depósito. La función clásica de los bancos es captar depósitos y conceder préstamos, pero préstamos no tan arriesgados como el caso de los bancos de inversión, que esto fue una de las grandes causas de la crisis del año 2008. El sector bancario no tenía esa división y se embarcó en operaciones demasiado arriesgadas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que nos interesa es que Israel pasó con creces este examen y después de esos eventos hubo 4 sectores en específico que empezaron a ganar mayor atracción en la economía de Israel: el sector agrícola, el financiero, el tecnológico y el militar. Ya hemos visto que Israel trabajó mucho en el pasado para lograr un sector alimenticio fuerte y autosuficiente. A pesar de las condiciones del terreno donde viven, tiene un importante peso en el mercado internacional. Israel es uno de los principales exportadores mundiales de alimentos producidos en invernaderos. El sistema financiero tampoco se queda atrás. Desde las reformas de la década de los 90, Israel llegó a tener alrededor de 70 fondos de capital riesgo, desempeñando un papel importante en la financiación del sector de alta tecnología del país. Esto se iba retroalimentando, cada vez más capital venía a Israel para invertir en startups, atrayendo así cada vez más inversiones. En el 2012, Tel Aviv fue nombrado uno de los mejores lugares para empresas emergentes de alta tecnología, ocupando el segundo lugar después de Silicon Valley. Todo esto se ve favorecido por otro de sus sectores punteros, el militar. Israel es un importante exportador de equipamiento militar, representando el 10% del total mundial en el año 2007, y este sector se va retroalimentando con el tecnológico, ya que el sector militar es un gran generador de innovación tecnológica. Pensadlo bien, los aparatos militares tienen un importante componente tecnológico y muchos de los grandes inventos de los que disfrutamos hoy en día tuvieron en sus inicios usos militares a los que se les acabó encontrando un uso cotidiano. De ahí a que parece que se alinearon los astros para que la economía de Israel sea lo que es hoy en día. Pero ahora viene de nuevo la pregunta, ¿y Estados Unidos? Sí, también tuvo mucho que ver. Desde el año 73, Israel recibió más de 120.000 millones de dólares en distintos proyectos de infraestructura económica y militar, como por ejemplo la reconstrucción de la base aérea de Negev. Y dentro de esos paquetes hay mucho que destacar, como la ayuda que les dieron para estabilizar la economía en el 85, en el 96 les dieron un paquete valorado en 100 millones de dólares para combatir el terrorismo, y desde el 87 hasta el año 99 Israel recibiría 1.200 millones anuales en subvenciones de ayuda económica y 1.800 millones en subvenciones de asistencia militar. Y en el 98 Israel se ofrecería voluntariamente a dejar de depender de la asistencia económica de los Estados Unidos. Se acordó que la ayuda se fuese reduciendo unos 120 millones de dólares al año, pero la gracia del asunto es que la mitad de esa reducción en ayuda económica se destinaba a la ayuda militar, es decir, unos 60 millones más cada año en asistencia militar. Para el año 2005 se destinaba 360 millones en ayuda económica y 2.200 en ayuda militar. Y ahora os preguntaréis, ¿en qué consistía exactamente esta ayuda? La ayuda económica les ayudaba a pagar viejas deudas. Por eso se dejaría de necesitar esa ayuda económica, ya que una vez pagadas
se acabó. Mientras tanto, la ayuda militar consistía en la venta o regalo de equipos obsoletos de Estados Unidos. Y las ayudas no se quedaron aquí. Bush, Obama o la administración actual, todos han prorrogado estas ayudas. Por ejemplo, en el año 2016, la administración de Obama aprobó un paquete valorado en 30.000 millones de dólares en 10 años. Pero bueno, si nos ponemos a ver con detalle toda la ayuda económica que le ha dado Estados Unidos a Israel, necesitaríamos un vídeo entero. Conclusión, que la ayuda de los Estados Unidos no puede pasarse por alto. Así es como Israel se ha convertido en la potencia económica y militar que es hoy en día. Podemos resumirlo en 3 factores: los judíos y su buen manejo de los negocios, como ya comentamos en la primera parte de este vídeo, la ayuda de los Estados Unidos, que quiere tener un aliado importante en esa región, y por último, las buenas medidas llevadas a cabo por sus gobiernos. Todo esto ha permitido a Israel sobrevivir en un territorio tan hostil para ellos. Los ataques que se han llevado a cabo el mismo día que se está grabando este vídeo han sido prácticamente repelidos. Impactaron 7 misiles de los más de 300 que se le lanzaron. La situación justo en este momento es que Irán ha respondido y dicen que por ahora no harán nada más. Israel dice que van a responder, pero Biden les ha dicho que si responden no les van a apoyar, así que todo está en el aire. Si me veis desde el futuro ya sabréis cómo ha terminado esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.